En esta sesión vamos a crear mapas a partir de la información que el INEI pone a disposición del público. Previo a ello vamos a repasar algunos conceptos sobre los sistemas de información geográfica. La información es organizada en capas. Cada capa representa un tema específico. Podemos tener estas capas a manera de vectores o a manera de raster. Si es que nosotros vemos el mundo tal como lo percibimos, vemos de que es complejo. Sin embargo, dependiendo del interés de cada investigador, de lo que queremos capturar, podemos tener un modelo de datos. La idea es crear una relación entre los elementos que percibimos. La pregunta es, ¿cómo están definidos y representados estos elementos? Para ello, existen varios tipos de modelos de datos. Existen modelos de datos de vectores, modelos de datos raster y otros tipos de modelos de datos. Una vez que tenemos en cuenta esto, tenemos que organizarlos. Entonces tenemos una estructura de datos. Aquí es importante señalar de que existen dos conceptos, que son las coordenadas, las cuales nos van a hablar sobre la ubicación espacial y extensión geográfica de los objetos, y los atributos, que lo que hacen es almacena toda otra información relevante de estos objetos. Si es que vemos acá en la imagen, tenemos el mundo, tenemos más o menos una representación de qué es lo que queremos capturar, y esto tenemos que estructurarlo. Podemos estructurarlo a manera de coordenadas XY y tenemos esta información almacenada. Para almacenarla posiblemente utilizamos algún código binario o alguna otra herramienta para poder almacenar estos datos en nuestros ordenadores. Cuando hablamos de los modelos de datos de vectores, tenemos que considerar de que el modelo de datos de vectores representa objetos discretos o elementos con límites que pueden ser claramente definidos. Y entonces tenemos tres elementos. Tenemos los puntos. Los puntos son la manera más simple de representar estos datos a manera de coordenadas X y Y. Carecen de dimensión y podemos, por ejemplo, tener información de dónde están ubicados los colegios, dónde están ubicadas las casas, de repente dónde está ubicado un barrio, el centro del barrio, entre otras variables. Son puntos. También tenemos otro elemento que son líneas. Las líneas cuentan con al menos dos nodos, es decir, los puntos finales. En la imagen de la derecha, las líneas puede ser esta línea 1, el punto 4, el punto 2 y el punto 3. Los nodos van a ser el punto 1 y el punto 3. Y también tenemos vértices, que son los puntos intermedios, en este caso los puntos 4 y 2. Entonces una línea es una colección de al menos dos puntos y podemos, por ejemplo, representar calles, ríos, avenidas, etcétera. Y el tercer elemento de este modelo de datos de vectores son los polígonos. Los polígonos son usados para representar límites, ya sean ciudades, países, tipos de suelo, entre otras variables. Tienen muchos vértices, pero solo tienen un nodo. Imaginemos de que comenzamos acá abajo a la izquierda, este polígono, y se extiende al primer punto, al siguiente, baja y termina en el punto inferior izquierdo. Bueno, terminamos acá. Entonces tenemos muchos puntos en este caso, tenemos muchos vértices, pero tenemos solo un nodo. Tenemos un polígono. Estos son los tres principales elementos cuando hablamos de los datos de vectores. Como les decía anteriormente, tenemos vectores y tenemos raster principalmente. Son los dos modelos de datos. Cuando hablamos de modelo de datos raster, lo que hacemos es pensar en una matriz de celdas, ¿ok? Entonces, imaginemos de que nosotros tenemos al mundo acá abajo, en esta cajita,
como lo vemos, como lo podemos percibir. Sin embargo, para poder almacenar esta información, para poder representarla, la proyectamos acá en la parte superior de este cubo. Y vemos de que hemos creado una matriz con varias celdas y esto me va a permitir representar lo que veo. No es perfecto, pero me da una gran idea de qué es lo que estoy percibiendo. La matriz se organiza en filas y en columnas. Cada celda está asociada a un único valor. ¿Para qué me sirve esto? Para representar datos continuos. Hace un momento, cuando hablábamos de los vectores, datos de vectores, era para representar objetos discretos. Yo los puedo definir sus límites claramente. En los datos raster, modelos de datos raster, lo que vamos a tener podemos también tener datos discretos, pero principalmente es utilizado para utilizar datos continuos. Por ejemplo, la temperatura, la contaminación, la precipitación en algún lugar, la elevación. Entonces son datos continuos. Pero también podríamos representar datos discretos, por ejemplo, el tipo de suelo, que puede estar bien marcado, las regiones, entre otros. El nivel de detalle de un modelo raster dependerá de la resolución espacial, que es el tamaño de la celda. Imaginemos de que nuestro polígono es como la primera figura inferior izquierda y queremos representarla a manera de un modelo de datos raster. Entonces, si nos vamos acá al extremo derecho, podríamos decir, bueno, voy a utilizar una matriz de 4x4, 4 celdas como columnas y filas. Y esta es la representación. Esto es lo que yo puedo definir. Pero si es que utilizo más celdas, por ejemplo una matriz de 8x8, entonces empiezo a representar de una mejor manera lo que estoy observando. Y si utilizo una matriz de 16x16, vemos de que se va pareciendo al polígono inicial. No necesariamente la matriz de 16x16 va a ser mejor que la de 4x4. Va a depender de cuál es el objetivo del investigador. Además, si es que utilizo más celdas, voy a consumir más memoria que por ejemplo, esta matriz de 16x16 consume mucho más memoria frente a la matriz de 4x4. Entonces va a depender mucho del objetivo, pero esta es un poco la idea del almacenamiento de estos datos, de este modelamiento. Tenemos tipos de mapas. Una vez que hemos hablado de los modelos de datos, ya sea de vectores y raster, ahora vamos a repasar un poquito de los tipos de mapas que observamos siempre en algunas presentaciones, observamos siempre en algún documento. Tenemos los mapas de colores, o también conocidos como mapas coropletos. Son útiles para representar una única variable. Podemos tener un tono de colores o un esquema gradual de colores. El mapa de colores. También tenemos un mapa de densidad de puntos. Lo que representamos acá es la cantidad de puntos dentro de un polígono. Cada punto puede representar una persona, un colegio, una ciudad, ya sean unidades, en miles, en millones. Va a depender de cómo estoy almacenando los puntos, pero lo que tenemos son cantidades dentro de un polígono. Y finalmente tenemos mapas de contorno, que también se le llama mapa de isopletas o isolíneas. Son líneas que conectan valores con igual valor. Son usados en sistemas de datos raster. Permite representar, por ejemplo, elevación, temperatura, precipitación, contaminación, entre otros. Un mapa de colores o este mapa coropleto, lo que nos va a decir es esto. Tenemos alguna variable de interés y estamos viendo cómo cambia a lo largo de estos son países y le damos un cierto color. Podríamos tenerlo todo en una misma escala y simplemente escala de grises y vamos cambiando el tono. Otro tipo de mapa que les decía es el mapa de densidad de puntos. En este ejemplo
lo que tenemos esto es América del Centro, y cada punto representa una tecnología central de generación, ya sea de energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, y me dice dónde está ubicado. Entonces cada punto representa un espacio físico. Yo podría decir, bueno, yo solo quiero concentrarme en esta área y cuento cuántos puntos hay. Fácilmente puedo decir de que acá se concentran muchas centrales frente a lo que no hay casi nada acá en el sur. Entonces, para eso me sirve un mapa de densidad de puntos. ¿Qué necesito tener para este tipo de información? Dónde está ubicado el punto. No si es que existe o no en esta área. Está bien, existe en el área, pero lo que necesito es la ubicación exacta del punto. Y podemos graficar. Y cuando hablamos de mapas de contorno, lo que les decía es una misma línea, en este caso imagínense esta línea, tiene el mismo valor, entonces tiene el mismo tono. Si cambia a otra línea, significa de que hemos almacenado esta variable con otro número y dependiendo del número va a mostrarnos un color distinto. Entonces esto es un ejemplo típico de lo que tenemos con los datos raster. Cuando hablamos de los mapas en Stata, nosotros vamos a trabajar con archivos llamados shapefiles. Pero tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de almacenamiento de datos. Existen archivos almacenados en shapefiles y archivos en geodatabases. Un shapefile almacena geometría y atributos de una única clase de entidad, es decir, almacena vectores. Nosotros hemos visto que cuando hablábamos de vectores teníamos puntos, líneas, polígonos. Eso es lo que almacena un shapefile. Por otro lado, una geodatabase almacena eso, pero también almacena topología, dominios, subtipos, relaciones, conjuntos de datos de red. Es decir, almacena vectores, almacena información raster y otro tipo de información. Entonces es un poco más completo. No significa que sea mejor que un shapefile. El shapefile, si es que me sirve para mis intereses, está muy bien. Pero Geodatabases es algo novedoso, poco a poco está introduciéndose con más fuerza en el mercado. Intensivamente se está utilizando en los programas ArcGIS y el QGIS. Entonces, estos son programas especializados en generación de mapas. El QGIS es software libre, el ArcGIS es la versión pagada y ambos nos permiten utilizar intensivamente información geoespacial, georreferenciada. Cuando hablamos de un shapefile, el shapefile incorpora una serie de archivos y estos trabajan en conjunto. Vamos a encontrar archivos que tienen punto SHP, shapefile, ¿no? Los shapefiles tienen son como 5 o 6 archivos y por ejemplo hay uno que termina en punto .shp. Este es el archivo principal. Este archivo almacena la información de los puntos, las líneas, los polígonos. Se compone de una cabecera y tiene alguna otra información que permite que trabaje con los otros archivos adicionales de esta familia de shapefiles. El archivo que termina en .shx, el shapeindex, contiene un índice de las entidades geométricas. Trabaja, como les digo, en conjunto con el SHP, ¿no? El archivo que termina en .shp. Hay otro archivo que termina en .dbf. Este archivo contiene los atributos de cada elemento. Asigna atributos numéricos, por ejemplo, nombres, caracteres, asigna atributos.
de texto, de fecha, los registros que tenemos en el archivo que termina en SHP. Este archivo y el punto SHP se vinculan mediante un número de registro y código que es el Object ID, todo junto y en minúscula. Eso lo vamos a ver en estos archivos principalmente. Y hay otro archivo que es el punto PRJ, el project, lo que permite es georreferenciar los elementos geométricos contenidos en el archivo shape. Nosotros en el archivo que termina en .shp vamos a encontrar en estos archivos coordenadas XY, pero si es que queremos utilizar, por ejemplo, el ArcGIS o el QGIS, vamos a y queremos poner esta información realmente en, en un plano en la Tierra, necesitamos de información adicional. Es decir, necesitamos la proyección, necesitamos decirle qué coordenadas estamos utilizando, entre otra información. Este archivo tiene eso. Entonces es opcional para Stata, pero es muy útil para poder trabajarlo en otros archivos, en otros programas. Cuando hablamos de la generación de mapas en Stata, necesitamos los siguientes paquetes. El primero es el SHP2DTA Shape to File. Este paquete, este comando nos va a ayudar a crear archivos que terminan en .dta leíbles por Stata a partir de los shapefiles que tenemos. Y después, utilizando el comando spmap, podemos graficar esta información. ¿Ok? Entonces, en el Stata lo que tenemos que hacer es primero instalar, si ya no lo tenemos instalado, el spmap y el shape2dta. Estos dos comandos para que posteriormente podamos utilizar el comando shape2shp2dta usando, bueno, esta es la sintaxis, lo vamos a ver a continuación en Stata. La información con la que vamos a trabajar ahora la he extraído del INEI, el portal del INEI. Hay un video que grabé días atrás señalando cómo podemos descargar esta información del INEI y después cómo podemos procesarla para tener los shapefiles. El objetivo de esta sesión es crear archivos DTA a partir de los shapefiles. Entonces, una vez que yo tengo mis archivos, los shapefiles, que son 6, de estos 6 no todos se usan, pero la familia viene así, vienen 6 archivos. Hemos dicho de que el .shp es, por así decirlo, el principal. Vamos a utilizar estos y vamos a crear nuestros archivos .dta. Entonces voy a poner de que la ruta donde están guardados estos archivos, en mi caso está acá, y como ya los tengo instalados, les pongo coma replace estos dos comandos para poder utilizar los mapas. Pero como ya están instalados, acá me va a decir que ya están instalados, ok. Y como les dije, entonces tenemos que utilizar el comando que nos va a permitir crear estos archivos. shp2dta using perudpto es este archivo que termina en shp. Miren de que todos tienen el mismo nombre y deberían de tener para que este programa, para que este comando funcione. Si es que tenemos guardados esta familia de los shapefile con nombres distintos, no va a funcionar. Entonces tenemos que guardarlos con el mismo nombre. En automático vamos a tener siempre esto. Entonces la idea es no cambiar el nombre más bien. Lo que le digo al comando es, ok, shape2dta using Perú departamento es el nombre, .shapefile. Si ponemos o no el .shp no importa, lo reconoce igual, coma. Como yo no tengo espacio acá, le pongo 3 slashes para que continúe leyendo el código acá abajo. Y después acá voy a crear un DTA.
Este DTA, ¿qué cosa va a contener? Los atributos. Y la sintaxis es database y entre paréntesis pon el nombre que tú quieras que tenga este DTA. En mi caso, departamento, subión, atributos. ¿Qué más? Necesito crear otro DTA con las coordenadas. Y la sintaxis es coordinates, y igual. Acá le voy a decir, quiero que se llame dpto subión coordenadas. Y tengo mi segundo archivo DTA. ¿Ok? Aparte de esto, necesito generar el identificador común. Y lo que me dice es, ¿cómo se va a llamar tu identificador común? Por conveniencia, para mí lo voy a llamar DPTO2. Más adelante vamos a ver de que DPTO2 me sirve también para la base de datos con la que voy a trabajar, pero pueden poner el nombre que ustedes deseen, es un identificador. Y me va a generar centroides, es decir, el centro del polígono. Entonces me va a dar la coordenada XY que referencia el centro de cada polígono que tengo en esta base de datos. Y le va a poner un sufijo C. Y me va a decir, oye, ¿cómo quieres que lo llame? Ok. Perdón. Le va a poner un prefijo X subguión y Y subguión. Y yo le puedo poner el nombre que sigue. En mi caso simplemente le he puesto C para señalar que eran los centroides. Le podría poner centroides o lo que fuese. U otro nombre y va a funcionar. Y lo que va a pasar a continuación es que acá en mi carpeta se van a crear estos dos nuevos DTA que estoy tratando de generar. Y ya está. Acá tengo DPTO subión atributos, que lo que contiene es la información del DBF. Y tengo las coordenadas. Lo que tiene esto es información del punto SHP. Entonces, atributos, les decía, vamos a abrir cada uno de estos. Atributos era información como nombres, información que me permite más o menos conocer qué archivo tengo, pero de todas maneras se relaciona bastante con las coordenadas. Entonces, el identificador que he creado es dpto2, yo le he puesto este nombre, que coincidentemente es lo mismo que el Object ID. ¿Se acuerdan que les decía de que también tenemos un identificador? Entonces el Object ID es dpto2 también. ¿Por qué me sirve este identificador que yo le he puesto el nombre? Porque a partir de esto yo voy a poder utilizar la información en cualquier otra base de datos. ¿Okay? Tenemos los centroides y tenemos, el INEI nos da esto. El nombre del departamento es información departamental, la fuente INEI, temática T10 significará algo, no sé, y de Geograph, que también todo esto nos da el INEI. Entonces, esto es el DTA de atributos, es chiquito. Si vamos a ver qué cosa hay en coordenadas, que es el otro DTA que hemos creado, nos damos cuenta que tenemos tres variables. El identificador, que va desde el 1, como son departamentos, hasta el departamento 25. Y tenemos coordenada X, coordenada Y. Cada uno de estos representa un punto. Representa un punto. Y si los voy uniendo, creo líneas. Y si cierro las líneas, creo los polígonos. Y entonces esta es la manera bueno, utiliza Stata esta colección de puntos para poder graficar los departamentos. Entonces, DPTO coordenadas contiene información de los puntos. Y eso es. Entonces, lo que tenemos ahora es, por ejemplo, voy a utilizar una base de datos. Por conveniencia voy a utilizar la base de datos atributos, la que acabamos de crear. Que teníamos DPTO2, que es el identificador, el nombre del departamento y los centroides principalmente. Eso es lo que tengo acá. Y lo que voy a hacer es crear mi primer mapa. El comando es spmap using y le voy a decir, oye,
créame un mapa utilizando las coordenadas que las tengo en este archivo. Si recuerdan, coordenadas, el archivo coordenadas es el más extenso y contiene todos los puntos que voy a utilizar. Entonces, no importa la base de datos que esté abierta ahorita, en este caso, como les digo, es atributos, pero les digo, necesito crear un mapa con esta base de datos coordenadas. Y vas a utilizar el identificador DPTO para esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Si es que nosotros vemos DPTO es 1, 2, 3, 4 hasta el 25. Y en coordenadas también tenemos 1, 2, 3, 4 hasta 25. Entonces va a funcionar. Si es que nosotros utilizamos, por ejemplo, una base de datos del ENAO y también tenemos departamentos, deberíamos asegurarnos de que el identificador tenga del 1 al 25 esta información. Es numérica, está en negro, no es información que está como texto, sino es numérica, y vamos a poder utilizar la información de coordenadas para poder graficar. Entonces, es eso. SPMap using el DTA que tiene los puntos y el identificador es departamento DPTO2. Entonces tenemos nuestro mapa. Si se dan cuenta, acá hay miles de puntos que están unidos por las líneas y van creando los polígonos. Y eso es. Me gustaría de repente colocar un color distinto. Entonces le agrego la opción F color y le pongo este color. Corremos esto y tenemos el mapa, solo que tenemos un color distinto. Podríamos de repente agregarle un título. ¿Qué es lo que hago? Le agrego la opción title y entre paréntesis y entre comillas adentro pongo gráfico 1, mapa departamental del Perú o lo que ustedes deseen. Entonces tenemos nuestro mapa, tenemos nuestro título, vemos que el título está un poquito grande. Entonces después título, pongo el título acá, el nombre que quiero, coma, tamaño y le pongo tamaño mediano. Vamos a ver de que el tamaño va a ser un poquito más chiquito del título. Ahora se ve un poco mejor. Entonces, ¿qué más podemos usar? ¿Qué podemos graficar acá? Todo lo que tengamos en nuestra base de datos que está actualmente abierta. Nosotros haciendo un browse habíamos visto que teníamos información de los centroides, es decir, esta base de datos me dice el punto medio del polígono en específico, pero no tengo más información, ¿no? Tengo el nombre del departamento y si es que por ahí voy agregando información acá, puedo tener de repente, no sé, el número de personas que viven, el nivel de ingresos, el nivel de gastos, cuánta zona rural o urbana existe y puedo ir agregando esa información. Pero acá no la tengo. Entonces, lo que podemos hacer es etiquetar los nombres de los departamentos. El comando es el mismo hasta acá, hasta la fila 66, y agrego la fila 67 que es label y lo que le voy a decir es etiqueta. Ok, ¿dónde? Me va a decir primero dónde. Dime la coordenada X y dime la coordenada Y. Y la coordenada X está en la variable X sub C y la coordenada Y está en la variable Y sub C. Entonces le digo, bueno, label, para X utiliza XC, para Y utiliza Y sub C. ¿Y qué nombre le voy a poner? El nombre que está en la variable nomdep, que es el nombre del departamento. Entonces ya tenemos las etiquetas. ¿Y dónde lo ha colocado? Justamente en el centroide. No lo pone a una esquina, me dice justamente dónde quieres que vaya. Y entonces nos damos cuenta que si bien esta base de datos es, por así decirlo, básica, contiene información general, contiene centroides.
Entonces centroides me sirve y podría llevarlo a la base de datos que yo quiera, porque me va a servir al momento de poner etiquetas, por ejemplo. ¿Ok? Y para terminar, miren, los nombres están muy grandes y todo va funcionando de la misma manera como el título. Entonces he puesto las etiquetas, he puesto dónde está el centro para que ponga el nombre, pero como me salió muy grande le pongo tamaño. Acá opté por poner en letras, voy a poner large, small, medium, pero también funciona poniendo asterisco y un número, y van probando los números para que les cuadre. Por ejemplo, a mí el punto 5 me va bien y las etiquetas se leen mucho mejor, y entonces tengo mi primer mapa del Perú utilizando simplemente la información de los shapefile que los he convertido a Stata y las he ploteado.